Escucha impactantes testimonios y una palabra profunda sobre cómo la gracia del Señor nos alcanza en medio de la enfermedad y el dolor, o cómo se muestra en las misiones, comunidad o familias. En el programa El Dios de toda gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche. Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente con nosotros en otro programa del Dios de toda gracia. Estamos más que agradecidos, como digo, todas las semanas, de que usted se mantenga conectado en este tiempo tan especial en el cual tenemos invitados que nos hablan de su testimonio, que también somos edificados. Y hoy también tenemos dos invitadas especiales, pero vamos a comenzar con la primera invitada y ahorita vamos a tener la segunda. Nos acompaña hoy Magali Misla. Ella es diseñadora de interiores, aunque hace años se desempeña como ama de casa, esposa, madre y recientemente abuela, así que está estrenándose en ese campo. Con una trayectoria que abarca desde la enseñanza bíblica en su congregación hasta el fortalecimiento de parejas. Han participado junto a su esposo desde el 2005 en el Ministerio de Matrimonios 2 es igual a 1, impartiendo el curso de matrimonio para toda la vida. Magali también ha dejado huella en los medios como conductora del programa radial Vidas Transformadas, labor que evolucionó en un ministerio dedicado a la consolidación espiritual en la mujer en Ponce. En el 2023 publicó su primer libro titulado Un día a la vez, un devocional basado en Proverbios 31. Actualmente es una de las fundadoras de Expo Libro Alfa y Omega, uniendo así autores cristianos de Puerto Rico. Y le damos la más cordial bienvenida a Magali Misla. Magali, gracias por estar con nosotros en este programa. Saludos, pastora, y saludos a toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Estoy feliz de estar aquí. Gracias por la oportunidad. Qué bueno. Y vamos a estar manejando esta conversación. Ella tiene un testimonio que contar. Vivimos en un tiempo en donde las situaciones, las crisis familiares nos pueden llegar. Realmente, cuando miramos las estadísticas están llenas de muchas fragmentaciones en la familia, especialmente cuando vemos parejas que se están separando por cualquier crisis o por situaciones que han ido acumulando. Y Magali tiene un testimonio, tiene una historia personal de restauración matrimonial poderosa. En el 2003, ella estuvo a punto de firmar los papeles de divorcio, pero sucedió algo que ella la llama como un nuevo comienzo. Realmente, cuando vemos una situación así, tan difícil, que es una crisis, es algo que a lo mejor ya no tiene salida, pero en el punto de quiebre llega esa oportunidad y de eso ella nos va a estar hablando. Magali, ¿qué sucedió exactamente cuando en una iglesia me mencionas que ibas rumbo a firmar los papeles, pero cambió de momento el rumbo de tu matrimonio en el último minuto? Pues sí, aunque suena extraño, en la iglesia uno piensa en vida, uno piensa en gozo, en alegría, en bendición. Pues mi esposo me buscó ese día a nuestro hogar y me dijo, vamos a firmar los papeles y vamos a ir a un restaurante, pero como Dios sabe todas las cosas, en el transcurso de ir hacia el restaurante, resulta que conocíamos una iglesia a la que habíamos visitado en algún momento y él me dice, oye, vamos a preguntarle al pastor de la iglesia si nos presta un salón. Y para mi sorpresa quedé sin palabras, lo que era el día de un punto y final, de un terminar, de un definitivamente se acabó todo. Fue un nuevo comienzo, fue el punto de inflexión, porque cuando entramos a la oficina del pastor, el pastor fue muy servicial, muy cordial y nos dijo, claro que sí, pero él no sabía a lo que íbamos. Y lo curioso del caso es que después que estuvimos hablando en ese salón de conferencias que nos prestaron, el pastor nos había dicho que la única condición era que al final de nosotros hablar, pudiéramos estar hablando con él un rato. De manera que después que casi teníamos todo decidido y acordado, cuando regresamos a la oficina del pastor, fue bien interesante porque él nos sentó en un sofá que para mí era extraño estar en un sofá en la oficina de un pastor, pues él lo que quería era que estuviéramos pegaditos uno al otro y nosotros obviamente nos sentamos cada cual en un extremo del sofá y nos dio a leer una porción de la palabra, esta porción que habla en Mateo 18 de los dos deudores.
Y nos puso a leer cada versículo. Uno lo leía mi esposo, el otro lo leía yo, y les tengo que confesar que en mi vida yo había leído la Biblia. Cuando llegó la parte en la que el amo, movido a misericordia, perdona a su siervo, eso para mí cambió todas las cosas en mi mente, porque yo no podía entender cómo alguien de alta jerarquía podía perdonar a uno, digamos, de baja jerarquía. Y ahí empezó todo. Cuando salimos de la oficina del pastor, pues ya en nuestra casa nos quedamos como que no podíamos tomar esa decisión de divorciarnos. Había una oportunidad de perdón y había una oportunidad de ver el verdadero amor de Dios. Wow. ¿Y conocías al Señor ustedes como matrimonio? No. No, solamente íbamos a la iglesia de pasada, de idas, a veces sí, a veces no. Cuando yo decía vamos a esta iglesia, él me decía la otra semana vamos a otra. Lo que sucede en la mayoría de los matrimonios en donde no se han puesto de acuerdo con respecto a la parte espiritual, que es la más importante. Eso es así. Y por ahí comenzó nuestro cambio, nuestra transformación. Y es evidente, qué bueno que digas eso, porque si Dios no está en el centro del matrimonio, realmente ese matrimonio le falta algo. Y el momento que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, la gente se ha alejado de Dios, ha tratado de hacer las cosas por sus propias cuentas, ha tratado, ¿verdad?, de arrastrar situaciones a lo largo de los años sin sanar, sin perdonar y sin trabajar esos asuntos, y viven una vida alejado de Dios. Si Dios no está en el centro, si Jesucristo no es el centro de nuestro matrimonio, pues las cosas entonces no salen bien. Entonces me estás diciendo que en medio de esa crisis familiar deciden ir a la iglesia sin ustedes pertenecer a ninguna iglesia. Eso yo puedo decir que fue Dios que lo planificó. Definitivamente. Cuando se habla de crisis es el cúmulo de muchas cosas que han venido pasando, no suceden de un día para otro. Y precisamente esa palabra crisis lo que implica es que hay que tomar una decisión. Claro. Y ese día pues tuvimos que cambiar nuestra decisión. ¿Y la iglesia estaba de camino o fue que la habían visto? Quedaba muy cerca de nuestra casa. Sí. Y qué bien que el pastor, sin conocerles entonces. En ese momento sí, ya nos había visto, porque en algún momento llegamos a ir de visita a la iglesia. De hecho, es la iglesia madre a la iglesia que pertenecemos. Nos congregamos en el pueblo de Adjuntas y esta iglesia principal está en el pueblo de Ponce. Qué bueno que ese pastor tuvo como que, es que Dios también, ¿verdad?, nos va inquietando. Nosotros que somos pastores sabemos que cuando suceden estas crisis es la oportunidad de Dios hacer algo. Es el mejor momento en el que Dios puede obrar. Así que en medio de la crisis que usted pueda estar atravesando, en medio de su matrimonio, en su familia, con sus hijos, su esposo, yo tengo que decirle que es la oportunidad perfecta que Dios trate con la persona que usted tenga la situación, con usted mismo, porque hay algo bien importante. En medio de estos problemas que surgen también tenemos que nosotros reconocer muchas cosas para poder llegar a una sanación y para que el Señor pueda completar la obra. Me mencionaste que ese mismo día en una iglesia Dios les habló del perdón y del amor de Dios. Y muchas parejas tienen sus problemas porque hay falta de perdón. Y como hay falta de perdón, lamentablemente se llega a la falta de amor, que no es algo que surge de la noche a la mañana. Es algo que se va acumulando y que va sucediendo a lo largo de los días si no se trabaja. Así que, ¿cómo describirías ese momento en que el perdón y el amor de Dios pasaron de ser esos conceptos teóricos que nosotros conocemos y sabemos desde pequeño porque son valores que nos enseñan, a tú ver una realidad que salvó tu hogar? Definitivamente tengo que confesar, para mi vergüenza, pero para la gloria de Dios, que el orgullo era lo que me impedía que nuestro matrimonio funcionara. Wow. Y hablo de mí porque soy la que está aquí. Yo estoy segura que mi esposo tendrá muchísimas otras razones, pero el orgullo en el ser humano es lo que más nos aleja de Dios. Primero que nada, pues nos aleja de uno al otro. Vamos creando un muro entre nosotros, en lugar de un muro alrededor de nosotros cuando hablamos del matrimonio. Y en mi caso, tengo que decir que la palabra orgullo es la que viene a mi mente de inmediato, porque sabemos que cuando no estamos dispuestos a doblegarnos o a someternos o a sujetarnos, pues entonces nos va a vencer. Y el orgullo entonces lo que va a provocar es alejarnos.
Y eso Wow. fue lo que sucedió. ¿Cuánto tiempo llevabas de matrimonio? En ese momento aproximadamente 12 años. 12 Si mal no años. recuerdo, ya vamos a cumplir 35 ahora. En el mes de Wow. agosto cumplimos 35 años más 4 de novia, así que son Ajá. bastantes Pero años no, juntos. ¿ya habían llegado los niños? ¿Sabías? Sí, nuestros niños tenían 7 años y 3 años, la nena. ¿Y cómo tú describes ese momento de crisis y uno no encontrar una salida? Pues mire, después que sucedió eso, algo bien puntual que nos ocurrió fue que al estar en nuestra casa de vuelta, mi esposo recordó que una vez habíamos conocido a un pastor y a una pastora. Y digo una vez porque fue 2 años antes de ese evento. Y él se acordó y estaba de pronto buscando en su cartera la tarjeta de aquel pastor que habíamos conocido y resulta ser nuestros pastores hoy día. Tan pronto lo llamó al pastor Edwin Vélez, el pastor Edwin Vélez contestó y desde ese día hemos estado pegadas a su lado, hemos estado pegados a él allí en la iglesia congregándonos con ellos porque de inmediato supieron la necesidad que nosotros teníamos y la pudieron suplir. En lo que nosotros aprendimos a buscar directamente el amor de Dios y el perdón de Dios. Hubo entonces una necesidad de poder reconocer tu condición. Y realmente cuando hay estas situaciones, reconocernos, como dijiste ahorita, el orgullo nos impide reconocer que también nosotros tenemos que cambiar. Y muchas veces no hay un cambio en la relación matrimonial porque no reconocemos que nosotros también tenemos que trabajar con asuntos internos y también, ¿verdad? Matrimoniales. En ese momento, entonces ya conoces al Señor, decides entregar tu vida a Dios. Y le dices al Señor que lo que habías hecho no había funcionado. Y le hiciste una petición que me pareció muy genuina y muy personal, muy auténtica, porque le dijiste que necesitabas aprender de nuevo. Y es bien difícil admitir que uno ha fallado. Es bien difícil admitir que uno está cometiendo errores y que realmente también uno es parte de la situación y de la crisis. Porque eso es algo que uno lo tiene que reconocer. Le pediste a Dios que necesitabas aprender de nuevo e incluso le dijiste que te enseñara a ser madre, que te enseñara a ser esposa, que te enseñara a ser hija desde cero. ¿Qué oración tan sincera como esa? Eso sucedió porque cuando me di cuenta que todo lo que habíamos intentado hasta ese momento no funcionó. Tú que me estás escuchando, tengo que decirte que podemos estar buscando llenar vacíos afuera, buscar libros, buscar grupos, buscar hobbies probablemente, pero eso nada va a llenar el corazón. Lo que llena el corazón es el Señor. Y cuando me di cuenta que yo nunca había leído la Biblia, pues le dije al Señor, quiero borrar lo que ya yo conocía para que me enseñen lo nuevo que debo conocer. Y ahí me dediqué. Los primeros 2 años tengo que reconocer que fue para dedicarlos a leer la Biblia y poder entender qué era lo que Él decía allí, que tanto necesitaba yo aprender. Y de ahí es que surge el amor de Dios primero en mi corazón para luego poderlo dar a mi esposo. Y en el proceso, pues la vida cambió, pero no cambió de la noche a la mañana. Porque es un proceso, estamos aprendiendo de nuevo y tú misma se lo dijiste al Señor, enséñame desde cero. Así que nos convertimos entonces en estudiantes y en niños. Cuando le permitimos al Señor y le decimos a Él, Señor, te entrego mi vida, necesito que me enseñes tú lo que yo debo hacer, cómo debo hablar, cómo debo andar, cómo debo pensar, cómo debo actuar. Y ahí el Señor entonces ve, esta me ha entregado sus derechos. Esos son los derechos que nosotros creemos que tenemos, pero cuando nosotros decidimos que Él sea el que tome el control de todas las áreas de nuestra vida, y cuando hablamos de todas las áreas, es todas las áreas, en lo personal, en lo económico, en el trabajo, y más en lo familiar y en lo matrimonial. Así que cuando nosotros vamos a donde Él, y definitivamente con un corazón contrito y humillado, porque yo me imagino que ahí aprendiste lo que era arrepentimiento, ¿verdad que sí? Definitivamente. Una de las cosas que más me confrontó era el poderle decir al Señor, necesito aprender a ser esposa, a ser madre y a ser hija, a ser amiga, porque hasta ese entonces lo que hacía o lo que decía o lo que proyectaba no agradaba el corazón de Dios. Y entonces toparme con cada una de esas cosas me hizo entender
que sí, yo puedo vivir por el ejemplo de otro. A veces dicen, por el ejemplo de otro nadie vive, pero mire, la Biblia está escrita y está llena de ejemplos que otros vivieron, que sí nos enseñan algo. Y yo me dediqué a eso. Claro. Y sobre todo el ejemplo de Jesús, nosotros debemos parecernos a Él. Yo creo que hay algo demasiado importante en sujetarse voluntariamente. Esa palabra voluntariamente fue la que yo decidí hacer. Que todavía me falta, claro que me falta mucho por mejorar, claro que me falta por crecer, pero le creo al Señor que es aquí en esta tierra donde nos vamos a disfrutar esa perfección a través de Cristo. Y me dijiste que no fue fácil. Pasaron años. Pasaron años, sí. Pasaron años en el que Dios fue moldeando tu carácter. Así mismo es. Y también moldeando el de tu esposo. Porque realmente cuando hay dos personas juntas, pues cada cual tiene su carácter, tiene sus cualidades, tiene sus virtudes, pero también tiene sus desperfectos, sus imperfecciones, como quieran llamarlo. Pero realmente al Señor no nos llama a ser perfectos. Él sabe que nosotros somos seres perfectamente imperfectos, pero lo que Él quiere es que nosotros nos rindamos a Él, que nosotros vayamos a donde Él, que le digamos, Señor, yo no puedo sola. En esta situación de crisis que estoy atravesando, no puedo. Ni mis habilidades, ni mi conocimiento, ni mi inteligencia, ni mucho menos mi sabiduría. Así que cuando hacemos ese clamor, porque es un clamor, es un grito de desesperación, incluso en lo más profundo de nuestra vida, en nuestro corazón, anhelamos que nuestras cosas estén bien. A pesar de que una persona puede haberle sido infiel, puede haber pasado una situación, le haya faltado respeto, o hayan pasado tantas cosas, un cúmulo de años, el Señor quiere que nosotros en todo ese tiempo, quiere que nosotros sanemos. Él quiere estabilizar nuestras emociones. Él quiere que nosotros podamos también verlo a Él en medio de las circunstancias, rendirnos a Él, decirle que trabaje con nosotros interiormente, que sane, porque muchas veces son traumas que han acontecido antes del matrimonio que venimos arrastrando. Pero el Señor quiere que simplemente abramos nuestro corazón. Si lo abrimos a Él, mire, Él simplemente comienza como una cirugía que va trabajando poco a poco, porque me dijiste que eso no pasó de la noche a la mañana, sino que fue entonces haciendo poco a poco y sanando esas heridas que van surgiendo a lo largo de una relación, pero el Señor va a hacerlo y lo va a hacer bien. Lo hizo bien, ¿verdad que sí? Lo hizo bien y precisamente Jehová Rafa, que es Jehová sanador, cuando yo aprendí que en el original es que sana como con puntadas, es esa descripción que usted acaba de decir. Sí. Y eso fue lo que sucedió en nuestro corazón. Exactamente. Me concentré en mí, no podía pensar en el otro, no podía pretender que todo lo que yo leía era para mi esposo y no para mí, que a veces nos pasa eso, ¿verdad? O escuchamos una palabra y decimos, mira, esto es para ti, y hacemos así con el codo. Cuando quise concentrarme en cambiar, fue cambiar yo. Que la otra persona tiene que cambiar, claro que sí, pero usted concéntrese en sí mismo. Así mismo. Lo demás va a venir. Claro que sí. Una de las cosas cuando damos consejería matrimonial, casi siempre yo les digo, ¿verdad? A la mujer, si es mujer, yo le digo, yo te doy un consejo. Cuando ores, no tan solamente ores para que el Señor lo cambie, o ores para que el Señor haga algo, sino ora por ti, ora por tu corazón, ora por tus heridas. Pero cuando oras de esa manera, comienzas a orar por Él, también por sanidad, por transformación, para que el Señor, ¿verdad?, lo cambie, para que el Señor también lo sane, para que el Señor también lo transforme, pero de una perspectiva de cómo el Señor lo hubiera hecho. Porque el Señor es misericordioso. Y la misericordia, la bondad y la compasión de Dios, nosotros la tenemos que reflejar porque debemos parecernos a Jesús. Así que cuando nosotros oramos también por nuestras parejas, en medio de las circunstancias difíciles que haya llegado, o el problema que haya acontecido, con compasión, el Señor comienza a transformar. Y aprovecho un momento para comentarle y quiero exhortarlos a los matrimonios que nos están escuchando que probablemente tienen alguna situación, algo que captó mi atención en aquel momento cuando nuestros pastores llegaron por primera vez a visitarnos y no dejo de contarlo, es que se preocuparon por nuestros hijos. El orgullo era tal en nosotros que ni siquiera habíamos pensado en cómo estábamos afectando a nuestra propia familia, porque no es solamente los hijos, sino la familia extendida, cómo
los hermanos, los padres, también se duelen de lo que están viendo en cuanto a la situación familiar que se está viviendo en el hogar. De manera que exhorto a pensar en lo que viene detrás, que es la futura generación. Muy bien. Qué lindo, qué bueno cuando escuchamos este tipo de testimonio, ¿verdad? Que realmente sabemos que hay una persona detrás de estos televisores que en un momento dado verán este programa, que van a identificarse, que el Señor va a ministrar sus vidas. Magali, escribiste de Proverbios 31 porque Magali es autora. Ella escribió el libro titulado Un día a la vez. Y ese libro es un devocional basado en Proverbios 31. Y mencionaste que la escritura te confrontó, la palabra te confrontó, pero ¿qué pasó? ¿Qué vistes en este capítulo de Proverbios 31 donde presenta a la mujer virtuosa de una manera que a lo mejor parece inalcanzable porque parece que es una mujer perfecta? ¿Qué fue que vistes en ella que cambió tu perspectiva de ver la mujer de ese pasaje, aplicarlo a tu propia vida? Definitivamente el pasaje me confrontó porque me di cuenta que yo no era todo lo que decía allí. Y que no es para escoger lo que más te guste o lo que no te guste, es para escogerlo todo. Y yo creo que lo más que me confrontó, hablando con toda honestidad, es que cuando indagué un poco del trasfondo del proverbio, quien lo da o quien lo dice es una mujer. La madre de Lemuel es lo que se dice a través de la historia. Y nada más pensar que una mujer se atrevió, que la que vaya a escoger su hijo tiene que ser de esta manera, mire, hay que estar seguro de cómo soy, sí. Tiene que tener una autoestima muy elevada y tiene que considerarse esa tal mujer virtuosa. Y ahí fue donde comencé a escudriñar cada versículo, cada uno de los pasajes me confrontó. Busqué definiciones, me senté con mi pastora, me senté con mis amigas, volví a orar, volví a leer. Y yo creo que lo más importante a través del devocional es que vamos a desdoblar ese proverbio y darnos cuenta que la vida de Biblia, la vida de iglesia se vive en la vida diaria, no es solamente en la intimidad y en los secretos. Entonces pude darme cuenta cómo cada uno de los versículos tenía una historia de mi vida plasmada. Y por ahí es que comienzo no solamente a contar algunas cosas que sucedieron en nuestro matrimonio probablemente y que pasaron después aún de haber conocido al Señor. A mí también hemos tenido muchas pruebas. Esto claro, no se queda ahí. Entonces, también mujeres que impactaron mi vida, que son esa mujer virtuosa y que yo anhelaba llegar allí, que yo anhelo todavía llegar allí. De hecho, el libro se titula Un día a la vez, anhelarás llegar allí donde Dios sabe que ya tú puedes estar, porque Dios ya comienza con un producto terminado cuando comienza contigo, aunque suena contrario. Y yo me vi reflejada porque yo sabía que yo no era esa mujer del todo. Y mira, la mujer empresaria está ahí plasmada, la mujer ama de casa está plasmada en el Proverbios 31, la mujer amiga está plasmada en el Proverbios 31, la que es mamá, la que es abuela, todo tipo de mujer y toda mujer está plasmada en el Proverbios 31 y por eso me confrontó tanto. Qué lindo. Y Proverbios 31 realmente es un capítulo excepcional. Cuando vemos este proverbista se fijó en una mujer que incluso yo creo que no le sabía el nombre, porque cuando se menciona no la identifica con un nombre, pero las cualidades de ella le impactó tanto y tanto que él tuvo que observarla y admirarla. Y es algo que realmente nosotras como mujeres debemos también tener en consideración cómo nos ven los demás. Este proverbista la vio y comenzó a escribir de una mujer que no conocía y que no tenía nombre de ella, probablemente, no sabemos ese detalle, pero cuando la gente nos mira, realmente debemos reflejar lo que dice ese capítulo de Proverbios 31, donde nos habla sobre esa mujer virtuosa. Y más allá de expresar una bendición externa, la bendición que él expresa es interna, porque cada versículo contiene una acción. Y cuando yo saqué todos esos verbos de las cosas que hace la mujer virtuosa, me di cuenta que estaba corta. Wow. Estaba muy lejos de ser muy esa linda. Y todavía aspiro. En algún momento estoy todavía en construcción. Todas debemos aspirar a eso. Magali, ¿qué consejo le darías? Yo sé que en este momento vivimos unos tiempos de retos en los matrimonios.
¿Qué consejo le darías a los matrimonios que estén atravesando por algún momento difícil según la experiencia que viviste? Definitivamente pienso en esa porción de la palabra en donde habla de que Dios nos cambia el corazón. Yo exhorto a aquel que ha tenido una crisis o está pasando por una crisis y crea que ya no hay esperanza, precisamente de la nada es que Dios hace las cosas nuevas. De la muerte es que Él da vida. Y nosotros necesitamos entender que la única solución para cualquier problema que vivamos está en Cristo Jesús. Amén. De manera que los exhorto a buscar del Señor. Qué lindo. Y ya estamos a punto de terminar esta primera parte del Dios de toda gracia. Magali, ¿dónde pueden conseguir tu escrito? Pues mira, a través de nuestra página de internet que es magalimisla.com. Allí encuentra las diferentes cosas que hacemos como ministerio y definitivamente estamos prestos a poderles ayudar, contactarnos con ustedes y poder entonces que usted adquiera el libro. Muy bien, Magali también tiene un grupo de mujeres que se reúne Sí. los miércoles, ¿verdad? Los miércoles en la Guancha en Ponce, para todo aquel del área azul que quiera llegar allí. Estamos 2 horas leyendo la Biblia junto al mar y ha sido una experiencia hermosa. Qué bueno. Hermosa. Allí crecemos, nos consolidamos, es un grupo interdenominacional. Lo que hacemos es leer la Biblia. Qué lindo. Gracias, Magali, por estar Gracias con a usted. nosotros y realmente contarnos tu experiencia, tu testimonio, que sé que va a ser de edificación para todo aquel que lo pueda ver, que tenga la oportunidad de ver este programa. Y no se pierda esta segunda parte donde tenemos nuestra segunda invitada también, una escritora. Estaremos teniendo una conversación con ella de lo que ella hace y de sus libros que ha escrito. Así que gracias y nos vemos en unos segundos. Dios te bendiga. En un mundo lleno de distracciones, el refugio más seguro para los tuyos es la presencia de Dios. Por eso te invitamos a apagar el ruido exterior y encender el fuego del altar familiar en casa. Edifica tu hogar sobre la roca firme de su palabra este 2026, recordando que si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los constructores. Y bien, Canal 46.1, acompañando cada paso de fe en tu mesa y en tu sala. Ofreciendo mensajes de restauración, esperanza y fe para cada etapa de la vida, exaltando la gracia de Dios, con testimonios que impactan. El Dios de toda gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche, todos los jueves a la 1 de la tarde por EBN. Gracias por quedarte con nosotros. Hoy tenemos un programa titulado Vidas, Letras y Nuevos Comienzos y tenemos una segunda invitada. Su nombre es María del Carmen Gates, el cual conocemos como Carmencita. Ella es educadora, escritora y mentora puertorriqueña. Tiene una sólida trayectoria en pedagogía. Actualmente coordina procesos de evaluación virtual, labor que combina con su pasión por la literatura cristiana. Nace en el barrio marueño de Ponce, reside hace 28 años en San Juan. Junto a su esposo, el señor Luis Colón, dirige la plataforma Eleva, un espacio dedicado a estudios bíblicos y entrevistas de fe. Lidera también Creaciones Reflejos, donde guía a nuevos autores a convertir sus manuscritos en libros publicados. Su misión es clara, es equipar y elevar a otros a través de la enseñanza y la literatura con propósito. Es escritora y es autora de 11 libros y algunos de ellos son Reflejos Inalterables, La Casa de Betania y una serie titulada Mujeres Escribiendo Victoria, donde presenta la vida de 6 mujeres bíblicas. Y es para mí un honor el poder tener a esta mujer de Dios tan especial. Te damos la bienvenida, Carmencita. Gracias por estar con nosotros. Amén. Buenas noches y gracias por la invitación. Para mí es un honor, un privilegio de parte del Señor en esta noche compartir con ustedes de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque todo se lo debemos a Él. Muy bien, así mismo es, todo se lo debemos a Él, todo lo que tenemos es por la gracia de Él. Y de eso se trata este programa del Dios de toda gracia, cómo nosotros podemos ver la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y Carmencita, tienes una trayectoria que une la educación,
la fe y el mundo literario con todo lo que leí. A lo mejor es algo breve, pero eso lleva o conlleva muchos años y mucha preparación. Es abarcadora, es algo abarcador. Fuiste maestra por muchos años antes de dedicarte a escribir. ¿Hubo algún momento en específico donde decidieras esa experiencia que tuviste en el salón de clase, poder plasmarlo en la escritura? ¿Qué fue lo que encendió esa chispa para que pudieras escribir? Amén, amén. A mí me encanta ser maestra. Yo creo que nací con ese deseo y ese anhelo de enseñar. Creo que es una vocación. O sea, enseñar para mí es el propósito de mi vida. En determinado momento me encontré en que yo lo que daba en clase, yo misma lo producía. No me dejaba llevar por libros de texto, sino que yo realizaba mis propios cuadernos para los estudiantes sobre las llanas, las agudas, las esdrújulas. Y yo llegué a crear mis propios cuadernos en el colegio para el cual yo trabajaba. De cierto modo, en un momento dado me evalúo a mí misma y me digo, estás haciendo todo esto para tu trabajo secular, pero ¿y qué pasa para las cosas del Señor? Y yo creo firmemente que el maestro de escuela bíblica y el maestro de estudios bíblicos es una persona que se esmera tanto, que tiene tanto propósito, que tiene tanto para dar. Sin embargo, tú no escuchas a todo el mundo decir por ahí que es un orgullo para mí ser maestro de escuela bíblica. De hecho, llamamos profeta fulano de tal, pastor fulano de tal, evangelista fulano de tal, pero pocas veces escuchamos maestro fulano de tal. Así. Y entonces estaba en mí ese deseo de darle importancia a lo que es un maestro de escuela bíblica, porque a mí me formaron los maestros de escuela bíblica. Interesante lo que acabas de decir. Amén. Realmente, porque es que el enseñar es un don. Amén, amén. Y ese don se utiliza no tan solo para lo que es la escuela, lo que es la educación secular. Ese don se utiliza también para enseñar la iglesia, la escuela bíblica, poder también que sea tan importante en la comunidad de fe. Mire, es primordial no tan solo para lo personal. Así que los maestros que están secularmente, ¿verdad?, enseñando, también los animamos a que usted pueda enseñar en la casa del Señor, porque ese don es un don especial. No todo el mundo sabe enseñar. Así es. ¿Verdad que no? Así es, y precisamente yo empecé a escribir en medio de la pandemia. Ajá. Cuando llegó la pandemia, ahí es donde el Señor me da lo que es reflejos, y reflejo fue ese despertar. Yo digo que yo nunca soñé con ser escritora ni autora de libros, ni mucho menos con ayudar a otros a hacer libros. Mi deseo era enseñar siempre. En determinado momento de mi vida paso por una situación difícil y me evalúo a mí misma y voy a mis comienzos, ¿sabes? Yo no conocí al Señor porque fue a una iglesia y me convertí. Yo no conocí al Señor porque llegó alguien a mi casa y me habló. Yo conocí al Señor solita, en un cuarto. O sea, a los 9 años, quien me habló a mí fue un libro de historias bíblicas. Lo recuerdo como ahora, era un libro amarillo con letras rojas, y ese libro tenía todas las historias bíblicas de la Biblia, ¿verdad? Todas las historias de la Biblia estaban ahí contenidas, con dibujos, con diseños que me captaban la atención. Entonces es interesante porque yo dije que yo nunca soñé con ser escritora, sin embargo siempre lo hice, porque a los 9 años yo tenía una libreta de apuntes y todo lo que yo leía de ese librito amarillo y de una Biblia que me habían regalado, yo lo escribía. Esto es lo que he leído de la Biblia, y escribía mi propia reflexión. O sea, no me daba cuenta, no captaba que ya Dios desde ahí estaba yo escribiendo, pero no lo captaba. Llego cuando cumplo mi mayoría de edad, que tengo permiso para salir, por fin voy a una iglesia, me convierto públicamente, porque ya en lo privado yo lo había hecho muchísimas veces. Entonces empiezo a caminar en lo que es ¿verdad? Las diferentes ministerios de la iglesia. Yo le puedo decir que yo caminé por todos ellos. Yo fui diaconisa, yo fui maestra de escuela bíblica, yo fui líder de jóvenes, líder de damas. Yo corrí todos los ministerios habidos y por haber dentro de la iglesia. Estuvimos pastoreando un tiempo también. Y no me daba cuenta de que ese llamado y ese sentir de hacer tinta, lo que he aprendido, era tan importante, porque yo llegué a la iglesia por un libro de historias bíblicas.
No es hasta que mi mundo tambalea, hasta que ese mundo tan perfecto que yo conocía, ese mundo tan hermoso que uno pues conoce dentro de lo que es la iglesia, tambalea, se te mueve el piso y te vuelves a quedar solita en una habitación. Solita, solamente tú y el Señor. Entonces todas esas historias bíblicas vuelven a tomar, ¿verdad?, importancia, y vuelve Dios a hablarte en lo secreto, vuelve Dios a hablarte en privado, vuelve ese amor paternal que fue el que te enamoró y vuelves a escribir. Yo digo que se activaron mis reflejos. Por eso el ministerio se llama Creaciones Reflejos, porque verdaderamente yo recibí una palabra. Cuando mi mundo tambaleó, el Señor a mí no me dio una promesa. El Señor no me dijo a mí, te voy a levantar y tú vas a llegar a las naciones. El Señor lo que me dijo a mí, levántate, toma lo que te oprime y avanza. Fue una instrucción. Y yo entendí que era precisamente todos esos apuntes, todo lo que yo había aprendido en los secretos, darlo a conocer, llevar eso para que otras vidas fueran edificadas, porque lo que Dios trabajó conmigo es para que yo lo use, para que Él trabaje en otros. Sí. Así que ahí fue que se activaron mis reflejos. Es muy parecido a mi experiencia, porque en mi caso yo mientras recibía mi terapia psicológica y mis terapias con mi consejera cristiana, todo ese proceso tan duro que yo viví del duelo, yo iba apuntando. Todos esos textos que me ministraban, yo los iba anotando. Todas esas palabras que me decían específicamente que tenían que ver con mi situación, pues yo lo iba poniendo en una libreta, y un tiempo después el Señor entonces me empuja, porque prácticamente yo digo que fue que me empujó, porque mi deseo no era, aunque tenía un sueño, como era lo contrario, tenía un sueño, pero no era el tema. Así que cuando se me da la oportunidad de escribir todas esas anotaciones, entonces salen, las busco y son parte de lo que también me he escrito, el libro Óleo de Gozo. Y te hago una pregunta, Carmencita, porque me da la curiosidad. ¿Cómo llegó tu libro en tus manos? ¿Cómo llegó ese libro? Ese librito amarillo. Ese librito. Pues mire, como le cuento, yo vengo de una familia numerosa. Ninguno íbamos a la iglesia. Mi mamá era católica, de las que siempre se quedan en la casa. Ninguno de mis hermanos iba a la iglesia. Yo era la pequeña. Entonces no tenía permiso para salir. Pero a mi casa iban diferentes evangelistas, iban gente que iba repartiendo tratados, iban testigos de Jehová, y fueron precisamente los testigos de Jehová los que me regalaron aquel librito. ¿Por qué? Porque la hija de Yuyo, que soy yo, los escuchaba, todo el mundo corría. Todo el mundo se escondía cuando llegaba el predicador, cuando llegaba el vecino que conoce al Señor a predicar la palabra. Todo el mundo corría, pero yo me quedaba, porque yo tenía hambre. O sea, yo nunca pedí permiso para irme a un disco party, yo nunca pedí permiso para irme a una discoteca. Yo siempre pedía permiso para irme para la iglesia. Pero, ¿verdad? Pues en aquel entonces no me daban ese permiso. Así que, como yo los escuchaba, ellos me regalaron ese librito amarillo. Ese librito amarillo y una Biblia verdecita, que era la traducción a las nuevas escrituras de ellos. Y con eso fue que yo empecé a conocer al Señor. Te estoy hablando de que eso fue desde los 9 años, y yo con ese librito, ese era mi amigo privado, era con quien yo conversaba, y a mí Dios me enamoró a través de esas historias. Fue como yo conocí al Señor, fue como yo conocí a todos esos personajes. Ya cuando yo llego a la iglesia, ya yo conocía a David, ya yo conocía todas esas historias, yo las conocía y las amaba y las disfrutaba. Así que yo conozco el poder de un libro. Yo sé que el libro llega donde el micrófono no llega. Yo sé que un libro puede llegar en tu momento más privado, más íntimo, puede llegar a impactar tu vida, porque así fue como Dios llegó a mi vida y me impactó para Él. Y ese libro contenía lo básico que tiene que ver, me imagino, con el amor de Dios. Amén. Que no era que hablaba de religión, porque de eso tenemos que resaltarlo. No estaba hablando de una religión, porque si no te hubiera marcado como te marcó. Amén. Después conociste al Dios que realmente en un momento dado lo habías visto a lo mejor en letras de una perspectiva diferente. Así hablaba de las historias bíblicas, de los diferentes personajes de la Biblia, según la narran las escrituras. Y así fue como yo me fui enamorando de eso. Por eso yo, cuando tan pronto yo tuve mi mayoría de edad, porque le digo que eso fue cumplir los 18 y decir,
por aquí es camino Sí. para ir a la iglesia a conocer al Señor. Y yo llegué a convertirme porque ya lo que yo tenía que conocer del Señor, ese amor que Dios tenía hacia mí, que era para mí, diseñado para mí, ya yo lo conocía. Yo lo que tenía que hacer es públicamente recibirlo. Claro, así mismo. Así que para que usted vea el valor que tiene un libro, usted cuando piense regalarle algo a alguien, piense, ¿verdad? Vaya a una librería y busque ese libro que va a ser luego de edificación. Y a los niños, en vez de regalarle tanto juguete o carrito, también comience a inculcarle. Hay muchos libros disponibles en la librería en el cual pues, le enseñan desde pequeño las historias bíblicas que serán algo primordial, como ella está contando, para luego entonces dar ese paso de fe y conocer y amar al Señor. Y Carmencita, me dices que pudiste entonces fundar Creaciones Reflejos. Tu primer libro se llama Reflejos. Y das apoyo al escritor. Amén. ¿Qué realmente te motivó a qué identificaste para poder hacer este grupo, no sé cómo le llamas, esta asociación, sobre lo que tiene que ver para poder escribir? Amén. Yo le llamo plataforma de apoyo. Plataforma de apoyo. Plataforma de apoyo. Mira, la primera vez que yo le conté a alguien que quería escribir, que sentía un llamado ardiente, porque no era mi deseo, es que no sé cómo explicarlo, pero no es tu deseo hacerlo, es como que algo dentro de ti que te invita a escribir algo que sabes que va a edificar alguna vida, como me impactó aquel librito a mí. Entonces, cuando yo le cuento esto a alguien, pues me habla de las imposibilidades, de cómo yo voy a competir con autores renombrados, con autores que han escalado, ¿verdad? La fama, que han llegado a grandes resultados, cómo yo iba a competir con ellos. Y esa imposibilidad a mí me cerró los ojos. De repente yo dije, es verdad, yo no voy a escribir, porque, o sea, yo no tengo las herramientas ni las finanzas para yo competir, quizás con un más lucado, y todos esos nombres que vienen a la mente y uno dice, Doctores. y yo voy a escribir. Pero llega un momento en que Dios es específico en lo que quiere hacer contigo. Yo siempre decía, yo soy maestra y tengo un llamado a enseñar, pero yo quiero enseñar más allá de 4 paredes. Yo quiero enseñar aún en lo privado, aún en lo más recóndito del lugar, ¿verdad? De cualquier lugar en el mundo. Yo quiero llegar y decirte que todavía Dios puede hacer algo contigo, aun cuando se te cierren todas las puertas, aun cuando tú veas todas las imposibilidades, todavía Dios tiene algo, porque Dios se antoja de uno, como digo yo, Dios tiene un propósito, y cuando es contigo, es contigo. Entonces, cuando yo empecé a escribir Reflejos, ahí fue la temporada en que empezó a temblar en Ponce, y empezaron a destruirse edificios, y se me hacía tan difícil escribir, sabiendo que mi familia estaba en Ponce, yo en el área metropolitana. Nosotros tuvimos un tiempo que no nos podíamos comunicar con ellos, no sabíamos de ellos, o sea, y empezaron los temblores. Después mi mamá cayó en el hospital, y en plena, en ese cuarto de hospital donde están atendiendo a mi mamá tenía casi 90 años para aquel entonces. Está ella en su crisis y todo lo demás, y recuerdo que el doctor llegó y él dice, le da con el martillito en la rodilla, y él me dice, ella tiene reflejos. Y si ella tiene reflejos, hay posibilidades. Aquella palabra despertó todos mis sentidos, porque era lo que yo había recibido. La instrucción que yo recibí fue, levántate y toma lo que te oprime y avanza. O sea, activa tus reflejos. Tú tienes algo de Dios. Tú lo que tienes que hacer es eso, activarlo y empezar a avanzar. A pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que tú estás viendo, a pesar de que sientes que tu mundo se estremeció, porque en ese momento, déjeme decirle que mi mundo tambaleó. Eso fue precisamente cuando cerramos la iglesia que pastoreábamos. Para mí fue tan fuerte, yo me sentía tan culpable, tan responsable de cerrar unas puertas que para mí, a mi entendimiento, Dios las había abierto y era yo las que estaba cerrando. No, es que era una temporada en la que Dios quiso trabajar así, ¿verdad? Y fue el mismo Dios, ¿verdad?, quien permitió que todo eso sucediera para que estos reflejos se activaran. Entonces, sabiendo y conociendo mis dificultades, creo que me toca a mí entender las dificultades de otras personas, de otros autores que humildemente me dicen, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Tú crees que tú tienes la capacidad de ayudarme con este manuscrito, ayudarme a editarlo?
oye, yo tengo las capacidades, yo tengo las habilidades, yo me he preparado y lo quiero hacer. Y lo quiero hacer porque creo que es parte de un servicio que Dios quiere. Qué lindo. Y que en este tiempo Dios está levantando muchos autores. Hay mucha literatura cristiana. Este es el tiempo de los autores, yo creo. Este es el tiempo de los autores cristianos. Y a mí me toca darle ese granito de arena que Dios puso en mí para que entonces esto siga fluyendo. Qué bien, porque una de las interrogantes que uno tiene cuando uno desea o quiere escribir es ¿cómo lo haré? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el proceso? Esa era mi interrogante. En mi caso, pues el Señor pues puso en mi camino al pastor José Luis Navajo y con él pues de la mano yo pude escribir, pero qué bueno que está Carmencita con su grupo Creaciones Reflejo, ¿verdad? Sí, en la plataforma Creaciones Reflejo, que si usted, mire, aproveche que ella está aquí, al final ella va a dar su contacto y usted desea escribir, contáctelo. Esta es la oportunidad que usted tiene para que usted pueda ser encaminado en ese proceso tan lindo que es escribir. Creo que es un grande privilegio el que uno pueda plasmar su historia en letras. Y no es difícil, no es difícil, no es imposible. Yo tuve el privilegio también de trabajar con José Luis Navajo, pero fue para el tercero. Los primeros dos fueron, tú sabes, tiempos difíciles donde tú decías, lo más importante yo lo tengo, el manuscrito. Yo tengo lo más importante, pero falta entonces cómo lo voy a hacer, cómo voy a editar, cómo voy a buscar quien me lo suba. Y en medio de la pandemia fue de verdad algo bien difícil. Pero lo logramos para gloria y honra del Señor. Por lo tanto, dad por gracia lo que por gracia hemos recibido y nos toca ayudar. Y todo eso es Dios. Esos son los pensamientos de Dios. Dios teniendo un agente de Él para que se puedan plasmar los escritos, ¿verdad? En estos libros. Qué lindo. Y Carmencita, resides en San Juan hace casi 3 décadas. Y mencionaste que resides, ¿verdad? O que vienes de Ponce, del barrio Marueño. Y precisamente tienes un libro titulado Marueño, capital de mis sueños. Así es, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que te impulsó después de tantos años viviendo en San Juan a mirar hacia atrás y poner todas esas vivencias de tu barrio natal de Ponce en un escrito? Mira, yo estoy acá en San Juan, pero no es por decisión propia. Estoy acá porque creo que pues Dios tiene un propósito y hasta que no se cumpla no me va a devolver a Ponce. Pero yo tengo fe en que Dios me va a devolver a Ponce y que me va a devolver a mi barrio Marueño, capital de mis sueños, porque es un barrio sencillo, humilde, casi llegando a Peñuelas en Ponce, escondido entre montañas. Pero yo allí escuché la voz de Dios. Pero allí, en los suspiros, en el canto de las aves, en el río que corre a través, ¿verdad?, cerca de mi casa, allí yo conocí al Dios que hoy escribo y predico. O sea, fue allí en ese, yo le llamo el pequeño Edén de Puerto Rico, donde yo conocí al Señor. Así que yo no me olvido de mis raíces. Y todas esas aventuras y todas esas travesuras con 8 hermanos, porque éramos 9, imagínense, con 8 hermanos, pues las fui plasmando. Yo las tenía todas en mi memoria y fui escribiéndolas y a cada una de ellas le añadí, ¿verdad?, ese sazón de la palabra del Señor, esa historia bíblica, esa palabra que puede edificar vidas y de alguna manera decirle a mis hermanos, a mi familia, a los residentes de mi barrio marueño en Ponce, Puerto Rico, capital de mis sueños, que Dios habita en Marueño, que Dios habla en Marueño y que Marueño es un pequeño Edén de Puerto Rico. Lindo. Muéstralo para que la audiencia lo pueda ver. Este libro es una herramienta de evangelización, Amén. ¿Correcto? Explícale a la audiencia cómo unes eso también. Sí, así es. Disculpen. Marueño, capital de mis sueños, lo que cuenta son historias sencillas, de gente común, de mías con mis hermanos. Cuando uno crece en un barrio, uno es un aventurero. Cuando uno crece en un barrio, las giras de uno son hacia el monte, hacia los caminos pedregosos. Cuando uno crece en un barrio, uno tiene unas historias tan hermosas que contar, que no se pueden quedar simple y sencillamente en nuestra mente, hay que contarlas. Y yo cuento aquí de todas las travesuras que hacíamos con mis hermanos y cómo Dios en medio de ellas a mí me hablaba. Cómo Dios fue convirtiendo a una mujer sencilla y humilde en una guerrera del Señor. ¿Sabes? Yo cuando Dios me da una tarea, procuro hacer todo lo que esté en mis manos por llevarla a cabo. Y cuando empecé a escribir Marueño, capital de mis sueños, que eran unas reflexiones que simplemente compartía a través de mi página en Facebook, noté que el barrio me estaba respondiendo.
noté que algunos estaban respondiendo y yo dije, esta es mi manera de yo llevarle un mensaje cristocéntrico a mi comunidad. Qué bien. Así que lo aproveché. Es que nosotros le servimos a un Dios que es creativo. Amén. Y realmente lo que estás plasmando ahí es excelente. Me encanta. Qué bueno. También Carmencita tiene otros escritos. Tiene una serie que se llama Mujeres Escribiendo Victoria, que habla sobre mujeres de la Biblia. Rápidamente, porque ya casi estamos terminando, siempre el tiempo nos traiciona. ¿De qué trata? ¿Cómo esta serie puede ayudar a las mujeres para que puedan ser edificadas? Bueno, mira, a la vez que usted empieza a escribir, usted sabe que el Señor va a seguir fluyendo y te va a seguir dando ideas y te va a seguir. Y yo creo que la Biblia es como si fuese una expedición. Una vez que tú entraste en ese camino, tú vas a seguir conociendo y Dios te va a seguir hablando. Y yo creo que en un momento dado en mi vida de crisis, 6 mujeres se aparecieron a mi vida con un mensaje para mi victoria, para que yo saliera de mis crisis. Cada una de estas mujeres de la Biblia tendió un puente que conecta su historia a mi historia, para que yo alcance la victoria como ellas las alcanzaron. Así que de eso se trata, Mujeres Escribiendo Victoria. Qué bien, qué lindo consiga estos libros de Carmencita. Carmencita, ¿dónde los pueden conseguir? Actualmente este está recién llegadito, todavía lo tengo disponible en Amazon. Exacto, todavía no lo tenemos disponible en ninguna tienda ni nada, pero lo puede conseguir en Amazon o contactándome a mi número de teléfono, que lo puedo decir, el 787-667-2924. Usted me deja un mensaje y por supuesto le hacemos envío. Qué lindo. Nosotros también queremos resaltar en esta entrevista que Magali y Carmencita son fundadoras de un evento muy especial que se llama, ¿cómo se llama el evento? El evento se llama Expolibros Alfa y Omega. Y ellas han dedicado su tiempo para unir autores de todo Puerto Rico. Y yo quiero que ellas nos hablen de qué consiste para que puedan ustedes también saber. Mire, Expolibros Alfa y Omega es una idea de Dios. Yo creo que el sembrador salió a sembrar y esa semilla cayó en nuestros corazones. Esa semilla de unir en un solo escenario a diferentes escritores cristianos, donde se puedan, cada uno pueda tener sus libros, presentarlos, pero a la misma vez ser capacitados, adorar a Dios, que esté la comunidad allí en vivo, no solamente comprando tu libro, sino que tú puedas hablarle, los puedas abrazar. Eso es Expolibros Alfa y Omega. Esa idea creció en nuestros corazones, Dios la puso en nuestros corazones, la discutimos y no la hemos dejado caer. Qué bueno. Y este evento es el tercer evento que se lleva a cabo. Magali, cuéntanos dónde va a ser, cuándo va a ser, dónde pueden conseguir las taquillas. Pues mira, el evento se va a llevar a cabo el día 25 de abril. Esto es sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estaremos en el Complejo Ferial en Ponce. El sur se viste de gala para recibir a personas de toda la isla. Tenemos 70 autores inscritos que estarán allí presencial con su libro, con sus obras, pero también tenemos 8 autores de la diáspora que no pueden estar con nosotros, pero han enviado su información para que también tengamos acceso a ella. De manera que hemos llenado el complejo ferial y tenemos expectativas de lo que va a suceder allí el 25 de abril. Los boletos se pueden conseguir a través de tiquetera.com. Excelente, yo he podido participar, la primera vez fui de espectadora, simplemente visité y me encantó. Después el segundo año el Señor me permitió ir de autora, así que realmente es una experiencia increíble. Usted puede llegar allí a hablar con tantos autores puertorriqueños, escuchar sus historias, sus testimonios. Es una oportunidad en el cual también usted puede conocer de recursos para que usted pueda utilizarlos también en su comunidad de fe, en las iglesias. Así que les invito a que pueda asistir el 25 de abril en el Complejo Ferial en Ponce. Y para nosotros es un honor, Magali y Carmencita, el que hayan estado aquí en este programa. Gracias. Estamos más que agradecidos. Gracias por su tiempo. Estamos contentos, ¿verdad? Por esta conversación que hemos tenido. Hemos salido edificados, así que te invitamos a que nos puedas seguir. Nosotros regresamos el próximo jueves a la 1 de la tarde, así que no se pierda otro programa del Dios de toda gracia. Dios te bendiga.
Y Bien Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado El Dios de Toda Gracia con los pastores Madeline y Josué Troche. Te esperamos la próxima semana, donde compartiremos más palabras del Señor y más testimonios en El Dios de Toda Gracia.